¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que hace que un examen sea realmente bueno, que sea justo y útil? Bueno, hoy vamos a desgranar una guía técnica súper interesante del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica que va justo al corazón de esa pregunta: ¿cómo se diseñan pruebas escritas que de verdad midan lo que se ha aprendido? Venga, vamos a meternos en faena. Y es que, a ver, crear un examen no es solo sentarse a escribir preguntas y ya está. Es más bien un acto de diseño, casi como si fuésemos arquitectos levantando un edificio. Cada pieza, cada pregunta, tiene que tener un porqué y encajar a la perfección con el resto, para que toda la estructura se sostenga y sea fiable. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para no perdernos. Empezaremos por lo más básico, los cimientos. ¿Qué es una prueba y para qué sirve? Luego levantaremos los dos pilares fundamentales, la confiabilidad y la validez. Después nos meteremos con la herramienta clave del arquitecto, la tabla de especificaciones, y remataremos con el arte de construir buenas preguntas. Pues empezamos por el principio, como debe ser. Antes de ponerse a construir nada, hay que entender bien los materiales y sobre todo el objetivo final. Así que, ¿qué es exactamente una prueba escrita y cuál es su propósito fundamental? Según esta guía, una prueba escrita es, en esencia, una herramienta. Y ojo, esto es importante, no es el fin en sí mismo, sino un instrumento, un medio, para que el alumnado pueda demostrar lo que ha aprendido. Podríamos verlo como una ventana que nos permite asomarnos a su proceso de conocimiento. Así que el quid de la cuestión es este. El examen sirve para medir el progreso. No se trata de pillar a nadie, sino de tener una foto lo más nítida posible de lo que se ha asimilado. Y esta información es absolutamente vital, no solo para tomar decisiones sobre la enseñanza, sino para que la evaluación sea una ayuda, un apoyo y no un obstáculo. Vale, ahora vamos con dos conceptos que son literalmente los pilares que sostienen cualquier buena prueba. Si un examen falla en esto, en la confiabilidad y en la validez, es como un edificio con malos cimientos. Toda la estructura se viene abajo. A ver, pensemos en esto. La confiabilidad significa que podemos fiarnos de los resultados, que son consistentes y precisos. Si la prueba se repitiera en condiciones similares, daría resultados parecidos. La validez, por otro lado, se asegura de que estamos midiendo lo que de verdad queremos medir. Porque, claro, se puede tener una prueba muy fiable que mida de forma consistente algo que no tiene nada que ver con lo que se ha enseñado. Hacen falta las dos, sí o sí. Para que la idea de confiabilidad quede súper clara, la propia guía nos da esta analogía que es buenísima. Un reloj que a veces va bien, a veces adelanta, a veces se atrasa, no es fiable, aunque de vez en cuando acierte la hora. Lo que necesitamos es un instrumento que dé resultados estables y precisos, como un buen reloj suizo. Y es muy curioso ver cómo la confiabilidad se puede ir al traste por cosas que a veces pasamos por alto. No es solo que las preguntas estén bien o mal, hablamos de instrucciones que no se entienden, una prueba demasiado larga o corta, una fotocopia que se ve fatal o incluso el ruido que hay en el aula. Todo influye. Pasemos a la validez. La idea es bastante sencilla. El examen evalúa lo que se ha enseñado en clase, punto. Si hemos dedicado semanas a analizar la generación del 27, pero el examen solo pregunta por fechas y nombres de memoria, esa prueba no es válida. Tiene que haber una conexión directa y lógica. Y aquí están las típicas trampas que destrozan la validez. Preguntar por temas que ni se han visto, un clásico. O darle un montón de puntos a algo que se vio de pasada, mientras que el tema principal casi no cuenta. O usar un lenguaje tan rebuscado que el alumnado no entiende ni lo que se le pregunta. Todo eso hace que la prueba mida otra cosa, pero no el aprendizaje real. Muy bien, pues si la confiabilidad y la validez son los pilares de nuestro edificio, la tabla de especificaciones es, sin duda, el plano detallado del arquitecto. Y esta es probablemente la herramienta más importante de todo el proceso. La respuesta es de cajón. A nadie se le ocurriría empezar a construir una casa sin un plano detallado, ¿verdad? Sería un desastre asegurado. Pues con un examen pasa exactamente lo mismo. Esta tabla es el paso previo, y de verdad que no es negociable, para garantizar que la prueba sea equilibrada, justa y válida. Esto que vemos es el esqueleto, una tabla de especificaciones en blanco. Si nos fijamos en su estructura, es como un mapa que conecta los objetivos de aprendizaje, los temas concretos, el tiempo que se ha dedicado en clase a cada cosa y hasta el tipo de pregunta que se va a usar. Y lo más importante, todo esto se planifica aquí, antes de escribir una sola pregunta. Construirla es un proceso súper metódico pero muy lógico. Primero se eligen los temas clave. Luego se desglosan en conceptos más pequeños. Se anota cuánto tiempo se ha invertido en cada uno y a partir de ahí se decide cuántos puntos valdrá y qué tipo de pregunta es mejor para evaluarlo. Es un paso a paso que asegura que el examen es un reflejo fiel de lo que ha pasado en el aula. Y aquí viene lo bueno.
El documento explica cómo usar una fórmula muy sencilla para que el número de clases dedicadas a un tema se convierta directamente en los puntos del examen. Esto garantiza que si a un tema se le dedicó el doble de tiempo, pues tenga el doble de peso en la nota. Es la definición de una evaluación proporcional y justa, vamos. Una vez que tenemos nuestro plano bien definido y calculado, ahora sí es el momento de ponerse manos a la obra y empezar a ensamblar la prueba. La estructura de la prueba es bastante simple. Por un lado está la parte administrativa, que es básicamente la portada, el nombre del centro, del estudiante, los puntos totales, lo típico. Y luego está la parte técnica, que es el meollo, el corazón del examen. Ahí es donde van las preguntas con sus instrucciones, todo bien organizado según lo que hemos diseñado en nuestro plano. Y con esto llegamos a la fase final, la más artesanal, por así decirlo, la construcción de los ítems, de las preguntas, porque no todas las preguntas sirven para todo. Y aquí es donde se demuestra la pericia del constructor, del docente, al elegir la herramienta adecuada para cada tarea. La guía nos presenta una caja de herramientas de lo más completa. Tenemos preguntas de opción múltiple, de relacionar columnas, de respuesta corta. Son como las herramientas más comunes, para medir conocimientos más directos. Pero también hay otras más sofisticadas, como la resolución de problemas o la redacción de un texto, que serían como las herramientas de precisión. Cada una mide algo distinto y es vital saber cuándo usar cada cual. Un ejemplo clásico que todo el mundo conoce, el ítem de selección de respuesta. El examen tipo test de toda la vida. Es muy útil para medir si se reconoce o se comprende información, pero cuidado, que construir uno bueno, sin ambigüedades y con opciones que de verdad pongan a prueba, tiene su ciencia. Y en el otro extremo tendríamos el ítem de respuesta restringida. Un ensayo, el comentario de un texto. Aquí ya no vale con recordar un dato, aquí hay que desarrollar, interpretar, argumentar. Es la herramienta perfecta para evaluar habilidades más complejas como el análisis, la síntesis o el pensamiento crítico. Y con esto cerramos el círculo. Al final la decisión más importante es esta. El tipo de pregunta, la herramienta, tiene que ser coherente con la habilidad que queremos medir. Si el objetivo es que aprendan a analizar una pregunta de verdadero o falso, pues probablemente no sea la mejor opción. La coherencia entre el objetivo y la herramienta de medida lo es todo. Después de todo este recorrido, la pregunta es casi obligatoria. Si seguimos estos principios de diseño, de arquitectura, ¿no estamos transformando por completo lo que significa un examen? Deja de ser simplemente un juicio para poner una nota, se convierte en una herramienta de diagnóstico potentísima que nos ayuda a construir un aprendizaje mejor, más sólido y más justo. Y eso, al final, nos beneficia a todos.